Claro, esta conferencia o este ciclo se llama Ciencia para Todos. Y en principio la idea, naturalmente, es que sea accesible su contenido a todos. Claro, yo veo por aquí muchos ilustres colegas que corro el riesgo de que digan que lo que voy a decir son trivialidades, que ya lo sabe todo el mundo y que a qué vengo yo aquí a decir esas cosas. Pero claro, si me dirijo solo a ellos, entonces los que no son ellos dirán que no han entendido. Entonces siempre es un poco complicado. Pero bueno, voy a tratar un poco de salir del paso, pero sabiendo desde el principio que hay esa dicotomía que es complicada de resolver. A cambio de eso, lo que sí les aseguro es que entre mis muchos defectos no está el ser muy pesado en estas cosas, o sea que terminaré en tiempos muy razonables. Bien, ese es el título que, como me decía un amigo mío hoy por teléfono, dice, ¿qué título tan modesto? Bueno, efectivamente es un poco pretencioso, pero como ya he dicho, pues no voy a profundizar muchísimo y por lo tanto en ese sentido pues tampoco es muy grave que se llame una cosa tan compleja. Bien. Bueno, en física fundamental, porque hay por supuesto física aplicada, pero en física fundamental hoy día las dos grandes puntas, las dos grandes líneas de avance son las dos que marco ahí. Por un lado está el nivel subatómico, que incluye el estudio de nuevas partículas, nuevos tipos de energía, materia oscura, energía oscura y todo lo que es un poco oscuro. Eso es una rama muy importante a la que se dedican muchos colegas míos, algunos sentados aquí, y es una de las puntas. Pero la otra, que es la que me voy a dedicar yo más hoy, porque es la que siempre me ha interesado especialmente, es la que, como digo aquí, trata esencialmente de tratar la complejidad, es decir, que los sistemas son extremadamente complejos. Y de ahí da lugar a una palabreja de esas que hay y que ya se están extendiendo hasta en la prensa, que es la palabra emergente. Luego trataré un poco de decir qué son esas propiedades emergentes, pero ya digo desde ahora que son cosas que están muy relacionadas con la complejidad. Cuando los sistemas son muy complejos, aparecen unas nuevas propiedades y esas propiedades se llaman emergentes. Estos son ejemplos de áreas de la física por este lado. Bueno, las dos son muy importantes, por ejemplo, por poner una cosa, desde el año 2000 se han dado 9 premios Nobel aquí y 8 premios Nobel aquí, por tanto, bueno, son dos áreas, las dos muy importantes. He dicho premios Nobel, no premiados, porque ya saben que muchas veces premian a 2 o 3, pero yo lo que he medido aquí son el número de premios, que son a un tipo de trabajo, a un cierto trabajo, no. Si fuera el número de premiados, pues habría que multiplicar por 2 y pico o algo así. Bien, esto es por enmarcar un poco lo que voy a tratar después, ¿no? Entonces, como digo, me dedicaré a este lado de aquí. Bien, primero voy a hablar de lo que, déjenme que le llame complejidad inanimada. Luego hablaré de otra complejidad que le llamaré animada, relacionada con la vida, etc. Pero primero, déjenme que hable un poco de esta de aquí, de la inanimada. ¿Qué es un sistema complejo? Estamos hablando de complejidad. ¿Qué es un sistema complejo? Bueno, les pongo este ejemplo. Esto es un trozo de cobre, por ejemplo, material, cobre, o puede ser hierro, puede ser cualquier cosa que se les ocurra sólida. Y tienen estas bolitas de aquí, representan la posición de los átomos, que están ordenados. Bueno, aluminio, vale. Las bolas rojas representan iones de aluminio y luego no están pintados, pero por aquí en medio están circulando electrones. Por cada ion de aluminio hay 3 electrones. Por lo tanto, está lo que se ve, que son los iones, y luego hay una enorme cantidad también de electrones. ¿Cuántos hay? Mire, en un centímetro cúbico, hay aproximadamente 10 elevado a 23 iones. 10 elevado a 23 es un número muy grande. Por ejemplo, si lo quieren mirar así, es un 1 con 23 ceros. Se los he pintado aquí los grupitos de distintos colores para que se vean más fácil. Con el lenguaje habitual, estos sean millones, billones, trillones, 100.000 trillones. Cuidado que trillones no son trillions en inglés. Bueno, pues ya lo saben. No lo saben los periodistas que dicen cada cosa, pero ustedes sí lo saben, que son billones y trillones españoles o franceses, pero no americanos. Vale, estos son entonces sistemas complejos, como digo. Claro,
la complejidad, como se puede imaginar, aumenta rapidísimamente con el número de cuerpos. Y por darles una idea, un sistema de 3 cuerpos con interacción gravitatoria, ¿qué quiere decir un sistema de 3 cuerpos con interacción gravitatoria? Pues quiere decir, por ejemplo, el Sol, la Tierra y Júpiter, por decir algo. O el Sol, la Luna y el Sol. No, el Sol, la Luna y la Tierra. Pues si ustedes escriben las ecuaciones de la gravitación, que son unas ecuaciones sencillísimas que no voy a escribir, pero son de las ecuaciones más sencillas de la física, simplemente se pone que la fuerza es proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si ustedes hacen eso y ponen la interacción de los 3 cuerpos, este con este, este con este, este con este, y lo echan a andar, el programa, es decir, empieza a pasar el tiempo, pues resulta que la situación al cabo de un tiempo relativamente grande es absolutamente imposible de predecir. Les voy a poner un ejemplo para que vean lo que estoy diciendo. ¿Por qué es imposible de predecir? Porque depende de cómo empieza, de la situación inicial. Y si ustedes tocan un poquito la situación inicial, desplazan la Tierra un poquito en su posición inicial, entonces el resultado final, al cabo de un tiempo suficientemente largo, ya es absolutamente impredecible. Puede acabar por allí o puede acabar por allí. Les pongo este ejemplo. Esto representa el sistema solar, en fin, estos son los asteroides y tal. Aquí está la Tierra, la ven ahí, Earth, la Tierra, y este es Júpiter. Bueno, este cálculo, esta estimación la hizo Scott Tremaine en Princeton, y fíjense lo que quiere, que es muy... Si yo muevo un lápiz, desde el extremo a otro de esta mesa, de este extremo al otro de la mesa, de que esté en un sitio o que esté en el otro, dentro de 1.000 millones de años, Júpiter pasaría de estar, esta es la órbita de Júpiter, ¿no?, de un extremo al otro de la órbita, cuya distancia son 1.500 millones de kilómetros. Es decir, que solo yo aquí mueva un lápiz, al cabo del tiempo, como el sistema es muy caótico, eso quiere decir que Júpiter podría estar en un sitio o en otro dependiendo de donde yo ponga el lápiz. Por tanto, vean ustedes que, y eso son solo con 3 cuerpos. Claro, están por ahí en medio también los otros planetas, pero en general, con 3 cuerpos ya el sistema es muy impredecible. Pues si en vez de 3 ponen 100.000 trillones, pues ya se puede hacer una idea. Por tanto, eso es un poco para que tenga un cierto, como dicen los ingleses, flavor, un olor o un sabor de lo que es la complejidad, la inmensa complejidad debida al número de partículas. Y, como decía al principio, eso es distinto. La dificultad de esa rama de la física es distinta de la otra. En la otra uno no conoce bien las fuerzas que hay por medio, no sabe lo que es la energía oscura, no sabe qué partículas pueden constituir la masa oscura también y demás. Y en este caso es muy claro. En este caso, la única fuerza que actúa en todo el lado de abajo, en todo lo que estoy hablando de ahora, es la fuerza electromagnética, que es la fuerza que mejor conocemos en la ciencia. Es una fuerza, bueno, fuerza de interacción quiere decir lo mismo, por supuesto que si fuera, quisiera decir cosas finas, hablaría de interacciones, pero para que me entiendan digo fuerzas. Interacciones suena un poco más cósmico. Bueno, pues de las 4 fuerzas básicas, he subrayado básicas porque son las que no se pueden reducir a otras, la electromagnética, que es una de las 4, es la que mejor conocemos. La conocemos estupendamente, la conocemos en física clásica y la conocemos en física cuántica. Por tanto, no hay ningún problema en conocer la fuerza electromagnética entre partículas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no son 2 partículas. Nosotros conocemos la fuerza entre 2, pero la fuerza entre 100.000 trillones es un poco más complicado, porque es esta con esta y esta con la otra, y la otra con la otra, y la otra con la otra. Bueno, si con 3 ya teníamos el problema que teníamos, fíjense con 100.000 trillones. Por tanto, es un tipo de metodología distinta. Ahora conocemos muy bien la interacción entre 2 partículas, pero no sabemos qué ocurre cuando eso se promedia, o bueno, se promedia o no se promedia, o se extiende, vamos a decirlo mejor, a un conjunto enorme de partículas. Y eso es la complejidad. Y ahí es donde aparece la palabreja, emergente, las propiedades emergentes. Luego seré un poco más preciso, pero ahora, de momento, déjenme que les diga que propiedades emergentes están relacionadas con la idea de que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, que cuando yo conozco las partes de un conjunto, resulta que el funcionamiento global no es igual simplemente a la suma de las partes de cada una en las claves del compuesto, sino que hay
un valor añadido, por llamarle de alguna manera. Y esa es la propiedad emergente. Luego seré un poco más preciso. Bueno, las propiedades emergentes ocurren en distintos ámbitos. El de la física, ya lo acabo de decir, hay fenómenos cooperativos son resultados de propiedades emergentes. Por poner dos, ahora comentaré un poquito la superconductividad o el magnetismo en la materia, son ejemplos de propiedades emergentes, que no se pueden explicar viendo lo que le pasa a un átomo, tiene que haber muchos para que exista la propiedad, y entonces aparece la emergencia. Pero también hay en otras ciencias, por ejemplo, en química, pues tienen lo que se llama la química de sistemas, la system chemistry, que también es la misma idea, que no es simplemente ver qué pasa con la interacción entre dos moléculas o dos átomos, sino que cuando hay muchos pasan cosas nuevas. Las reacciones oscilantes, en fin, ya conocen ejemplos de esto. Pero también en otras áreas, por ejemplo, los superorganismos en biología. Si yo miro una hormiga, no sé cómo se comporta una colonia de hormigas. Ya saben que tienen propiedades muy curiosas, pero que no se puede analizar sobre la base de una hormiga. Tiene que haber muchas para que se sepa de lo que estamos hablando. Y lo mismo también las ciencias sociales, el comportamiento de masa. Siempre se ha dicho, hoy mucha gente que uno por uno son estupendas, pero cuando se juntan, bueno, pasan cosas nuevas, propiedades emergentes. Por tanto, no es solo la física donde el todo es distinto de la suma de las partes, donde las propiedades emergentes de alguna manera suceden. Aquí les cito a Engels, que es amigo de muchos de los presentes, ¿no? Y cuando analiza el materialismo dialéctico ya recuerdan que hay la ley de la transformación de la cantidad en calidad, justo también esa es la emergencia. Lo que parece que solo es una variación numérica se transforma en una diferencia cualitativa. Lo que es cuantitativo se puede transformar en cualitativo, que ya lo decía Friedrich Engels. Bueno, ¿cómo se puede escribir un conjunto tan gigantesco de partículas? Bueno, esto que he dicho seguro que me lo han oído alguna vez. Esa frase, la física es el arte de bien aproximar. Esto lo dijo Enrico Fermi, que para mí es de los grandísimos físicos de la historia, sino el que más. Y esto es obvio si uno piensa que, claro, que si uno tiene, pues eso, una cantidad inmensa de partículas en interacción, pues no tiene sentido tratar de explicarlo viendo lo que le pasa a cada una. Hay que promediar de alguna manera, aproximar. Pero eso, y ese es el punto importante, no es una manera de actuar que tienen los físicos porque no son suficientemente inteligentes como para no hacerlo exactamente. Es que es la propia física lo que es aproximar. Es la propia física. El arte de aproximar, eso es la física en el fondo. También había otra frase de Phil Anderson, que también es premio Nobel de Física, que decía que la naturaleza es un sistema muy complejo y que el objetivo de la ciencia es describir un sistema complejo con un modelo sencillo. Porque para describirlo con un modelo complejo ya está la naturaleza, para eso no hace falta la ciencia. La ciencia, la gracia, es que el sistema complejo lo describa con un modelo sencillo. Y ese es el arte de Fermi que les decía aquí. Bueno, como ejemplo de propiedad emergente les pongo que es la superconductividad. Recuerdan lo que es la superconductividad, quiere decir que en ciertas condiciones, particularmente de temperatura baja, ciertos metales, y ahora ya no metales, ciertas sustancias o ciertos materiales, se comportan con resistencia eléctrica cero. Eso se descubrió a principios del siglo XX en el laboratorio de Leiden, en Holanda, por Kamerlingh Onnes. Este es el cuaderno, este es un facsímil del cuaderno de laboratorio. Él estaba midiendo la resistencia en función de la temperatura, iba bajando y de pronto ¡bum!, se le desplomó a cero. Bueno, es el descubrimiento de la superconductividad. Él se dio cuenta y luego, por supuesto, si luego calentaba, volvía para arriba. Es decir, que esa sustancia, por cierto, era el mercurio, por debajo de 4,2 Kelvin. Recuerden que un Kelvin es un grado igual de tamaño que el centígrado, pero que empieza a 273 por debajo. O sea que 4 Kelvin, si quieren, 4 Kelvins, son menos 269 bajo cero, que diríamos en el parte meteorológico, no de aquí, pero de Júpiter. Fíjense, alguna fecha de la superconductividad. Bueno, lo descubre inicialmente Kamerlingh Onnes, le dan el premio Nobel enseguida. Luego hubo que esperar 40 y tantos años a hacer la primera teoría, que es de Bardeen, Cooper y Schrieffer, le dan también el premio Nobel. Y luego, en el año 86, inesperadamente,
Bednorf y Müller, en el laboratorio de IBM, no en una universidad, en una empresa, en IBM Zurich, descubren los nuevos superconductores de alta temperatura, y también le da el premio Nobel. Esto lo pongo por lo que verá ahora. Estos superconductores de alta temperatura son relativamente complejos. Un ejemplo es este. La gente le llama ivacuo, pero es un compuesto de itrio, bario, cobre, oxígeno. Fíjese los átomos cómo están colocados. O sea que es bastante compleja la estructura. Entonces, resulta que hoy día parecería que para seguir con esta tabla yo debería poner, y ahora aquí, una buena teoría para explicar estos superconductores. Esa teoría no existe todavía, no sabemos muy bien cómo funcionan los superconductores de alta temperatura. Y uno de los motivos por los que no se sabe, no hay una buena teoría todavía, es porque es muy compleja la estructura. Entonces, esas cosas que pasan en la física, sigue dando sorpresa. Este año pasado, ha habido un descubrimiento muy importante. No sé si han oído hablar del grafeno. El grafeno son sistemas bidimensionales, son como capas de átomos de carbón, que son solo tienen un espesor de un átomo, son como enormes planchas bidimensionales. Por supuesto no es superconductor el grafeno, pero lo que se ha descubierto es que si se gira un ángulo mágico de 1,4 grados, entonces esto se vuelve superconductor. Esto incidentalmente lo ha hecho Pablo Jarillo Herrero, que es español de Valencia, de hecho, trabajando en el MIT, y es uno de los 10 descubrimientos científicos sobre la revista Nature de 2018. La propia revista, en su número de enero de este año, dice una cosa graciosa. Dice que la reunión de la American Physical Society, la conferencia de 2018, dice, eres lo más, bueno, ya lo ven aquí, ¿no? Es lo más cercano a decir que el físico Pablo Jarillo Herrero se parecía a una estrella de rock, porque, bueno, era en olor de multitudes, ¿no? Hasta tuvieron que poner una sala especial, en fin, ya se pueden imaginar. Bueno, pues esa ha sido la nueva gracia de la superconducción del año pasado. ¿Por qué es tan gracioso? Pues es tan gracioso por una razón que se pueden dar cuenta si lo comparan esta estructura, con, fíjense, aquí hay bario, itrio, oxígeno, cobre y todo mezclado. En el grafeno solo hay carbón, no puede ser más sencillo. Toda la gracia no está en que sea carbón, sino en cómo está colocado. Y eso, a la hora de hacer un modelo, a la hora de hacer una teoría, tiene su gracia, ¿eh? Y por eso, como digo, es la gran novedad. Pues bien, ahora la pregunta es, ¿por qué decimos que la superconductividad es una propiedad emergente? Pues lo he puesto como ejemplo de eso. Pues ahí está, le doy solamente el resultado de la teoría esa que he mencionado del año 57, de Bardeen, Cooper y Schiffer. Y la idea es muy sencilla, pero es muy bonita. Si ustedes tienen dos electrones, como tienen dos cargas negativas, se acuerdan de incluso cuando estaban en el colegio que dos cargas negativas se repelen, faltaba más, ¿no? Por lo tanto, dos electrones se repelen. Pero si esos electrones, en lugar de estar en el vacío o por el aire, están en el interior de un material superconductor, pasa una cosa tremenda, que es que en vez de repelerse se pueden atraer débilmente en ciertas condiciones. ¿Sí? Metidos en el material superconductor, podríamos decir lo que se llama el mar de Fermi, aquí sale Fermi otra vez. ¿Sí? Entonces los dos electrones, en lugar de repelerse, se atraen. Y esa atracción es la que da lugar a la superconductividad. Pero si no hay mar de Fermi, si no hay un conjunto de electrones inmenso, trillones y trillones, entonces ya no se atraen los electrones. Por tanto, es una propiedad emergente. Un electrón solo, un átomo solo, no puede tener esa propiedad. Tiene que haber muchísimos, muchísimos, muchísimos. Por tanto, propiedad emergente. Bueno. Esto me lleva a decir una palabra sobre esta palabra reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? Reduccionismo está muy relacionado con un artículo famoso que apareció en la revista Science en el año 72 de Phil Anderson, donde decía, el título ya lo ven, More is different, más es diferente, se parece a lo de Engels. Lo cuantitativo da lugar a lo cualitativo. Cuando pongo mucho, las cosas cambian, pasan cosas distintas. Esa es la idea de Anderson. Y es un poco lo que acabo de decir también, el comportamiento de un enorme y complejo agregado de partículas nunca se puede explicar como la simple extrapolación de lo que ocurre a nivel de una partícula.
Cada nivel de complejidad aparecen propiedades enteramente nuevas y eso requiere, por supuesto, una investigación tan fundamental como cualquier otra. ¿Qué quiere decir entonces reduccionismo en sentido del vocablo? Pues lo que quiere decir es que, sin perjuicio de lo anterior, lo que sí que creemos es que debajo de eso, debajo de esas leyes macroscópicas emergentes, no hay más que las 4 leyes fundamentales de la física, y no hay otra cosa, ni en el mundo inanimado, ni en la vida, ni en ninguna otra cosa. Lo que no quiere decir es que a la hora de tratar de explicar cómo funciona por ejemplo, una reacción complicada en química orgánica haya que irse a la ley de Coulomb, pero que está ahí debajo, aunque nosotros no la estemos usando en ese momento. Y eso es muy importante. Esa es la idea del reduccionismo que digo ahora, ¿no? Bien, déjenme que pase a la otra complejidad, que al fin y al cabo también es la complejidad, puesto que el reduccionismo no tiene nada que ver con que sean seres vivientes o sea materia inanimada. Que las leyes de la física están ahí abajo es verdad en un caso y en otro. Mire, esta es la composición del cuerpo humano, aproximadamente, en tanto por ciento atómico. Ya saben que tenemos mucha agua, cuando pongo aquí hidrógeno y oxígeno, que no, aquí, está en forma de agua en buena parte del cuerpo humano, ¿no? O sea que en el cuerpo humano hay mucha agua, ¿no? Como saben. Ahora, imagínense que tiene un cacharro como ese, y esa misma composición que he puesto aquí, la echan aquí, la misma del cuerpo humano, y luego agitan. ¿A que no sale una chica corriendo por ahí? No. Y sin embargo la composición química es la misma, son los mismos átomos. Y no es cuestión de tiempo, si lo dejan mucho tiempo tampoco sale la chica, eso está también claro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, esos átomos, claro, en el caso del ser humano, están ordenados, bueno, el ser humano o un animal, están ordenados formando superestructuras, por supuesto hay DNA, hay proteínas, y células, y órganos, y cosas. Pero ¿por qué se ordenan? ¿Por qué se ordenan? Ahora voy a eso. Antes, déjenme que diga una cosa que también con mucha frecuencia se dice, que es del orden y el desorden. Hay gente que le preocupa, pero yo creo que no hay motivo, los procesos de la vida con el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica dice, que hay un famoso termodinámico, que en sistemas cerrados, la entropía del sistema en un proceso crece en sistemas cerrados. O se mantiene en el límite, pero no puede disminuir. Pero eso es en sistemas cerrados. Pero en sistemas abiertos, que intercambian energía, eso no tiene por qué ocurrir. Los seres vivos no son sistemas aislados, estamos respirando y estamos comiendo y algunas otras cosas, y por supuesto no es un sistema cerrado. Y ahí lo que puede ocurrir perfectamente es que en el sistema ser vivo más el entorno, crece el desorden total, eso no hay ninguna duda cuando uno tiene en cuenta el entorno, pero el ser vivo se ordena. Eso puede ocurrir. Eso no ocurre solo en los seres vivos, ocurre también en otros procesos que no son de seres vivos. Por ejemplo, en el crecimiento de cristales. Cuando ustedes ponen un cristal en una solución y empieza a crecer a partir de la solución, el sistema se está ordenando. El cristal se está ordenando. Los átomos que estaban dispersos por la solución ahora se están ordenando. Por tanto, la entropía del cristal está disminuyendo, pero la del sistema completo está aumentando, la del universo, digamos. Por tanto, ahí no hay problema. Entonces, a la pregunta de antes, ¿por qué se ordenan? Bueno, resulta que en los seres vivos esa ordenación ha procedido por evolución. La palabra evolución, ya saben lo que quiere decir, y eso que podríamos decir, la larga marcha de la vida, que no es como la larga marcha de China, pero casi. Bueno, si lo seguimos ahí, pues empezaron las cosas con el Big Bang, de los átomos pesados, y ya empezamos a formar moléculas complejas, orgánicas, ácidos, polimerización, etc. Luego, formación de células. Luego, tómenlo un poco con comillas. Luego no quiero decir necesariamente ordenación temporal. Podemos pasar luego el organismo vivo, la especiación, y luego si queremos ya acabar, pues acabamos pues no sé con qué acaba. No, acabamos con el cerebro, pero no se ha ido. Ahí está. Bueno, quede perfectamente claro que muchos de estos procesos están ahora mismo investigándose activamente y en muchos de ellos realmente
no se sabe muy bien cuál es la solución. Por ejemplo, la formación, por decir algo, de la membrana celular no es una cosa ni muchísimo menos trivial. Hay muchísima gente, alguna de ella aquí, que conocen estas cosas muy bien y saben muy bien que hay grandes problemas ahí. Y de la misma manera en la formación de los sistemas replicativos, del DNA y el RNA. Antes, bueno, mucha gente ha intentado, de las componentes de cualquiera de los ácidos nucleicos, sintetizar la base, sintetizar el azúcar, sintetizar el trifosfato y luego juntarlo, pero eso no funciona. O sea que hay que hacer más cosas. Bueno, yo les quería poner como ejemplo de la investigación en este terreno una que está conectada con cosas que estamos intentando hacer en este paso. Y les iba a poner algunos resultados muy preliminares de cosas que estamos haciendo en el laboratorio para que tengan un poco eso que decía antes, el feeling, el sentimiento de qué es lo que se está tratando de buscar ahí. Bueno, ¿qué quiere decir polimerización de aminoácidos? Que suena así como una cosa... Bueno, no se asusten de esto, no pasa nada, ¿eh? Yo también me asustaba en tiempos, pero no hay que asustarse. Esto es carbono, nitrógeno, oxígeno y ya está. Esto es lo que se llama una amina y esto es lo que se llama un carboxilo y ya está. Y no tiene más historia. Este aminoácido es exactamente el que se llama la alanina. Si en vez de esto ponen una H, pues es la glicina y ya está. Bueno, aminoácidos son una componente muy importante de los seres vivos. Y lo que digo ahora es que estamos interesados en cómo se polimerizan los aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por cierto, esto se representa a veces de esta manera, pero claro, es lo mismo, ¿no? Los nitrógenos generalmente se pintan de azul, no porque el nitrógeno sea azul, claro. El carbono son estos de aquí, y el oxígeno son los rojos, y estos que no tienen color óxido descolorido son los hidrógenos. Por tanto, esto es lo mismo que esto. Esto intenta ser un modelo tridimensional y esto es la molécula escrita en un plano. En cualquier caso, eso es la alanina, un aminoácido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le pasa a la alanina? Vamos a pensar ahora no en la alanina, sino en la dialanina. ¿Qué es la dialanina? Dialanina son dos moléculas de alanina que se juntan, reaccionan y forman lo que se llama dialanina. Lo pongo así, alanina más alanina, da dialanina más una molécula de agua. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, hay más de un problema, pero el problema principal es que esa reacción, esto es una reacción de polimerización, se dice que la alanina se ha polimerizado a dialanina, esta reacción resulta que es endergónica. ¿Qué quiere decir que es endergónica? Quiere decir que la variación de la energía libre, la entalpía libre si quieren, es positiva. ¿Y qué quiere decir que es positiva? Que el sistema hay que darle energía para que reaccione. ¿Pero qué quiere decir eso en la práctica? Porque es una cosa muy importante. Para los que saben un poquito de química y cosas así, saben que la energía libre está relacionada con una cosa muy importante que es la constante de equilibrio de la reacción. ¿Qué es la constante de equilibrio de la reacción? Es la proporción de productos frente a la de reactivos. Y esa constante tiene esta expresión, de tal manera que si esto es positivo, pues es evidente que esto es muy pequeño. Por ejemplo, a temperatura ambiente, que son 300 Kelvin, recuerden que 273 era por lo que había que corregirlo, por tanto 300 Kelvin son 20 y tantos grados, la temperatura en que estamos. La constante esta es muy pequeña, es del orden de 10-4, 10-3. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo importante, no se preocupen de la fórmula. Lo importante quiere decir que en solución acuosa, si este número es muy pequeño, quiere decir que esto en equilibrio hay mucho de esto y poco de esto, porque esto es muy pequeño frente a 1. Si esto fuera muy grande, habría mucho de esto y poco de esto en equilibrio. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que hay mucha alanina y poca dialanina, es decir, que si por alguna razón se forma dialanina, enseguida la palabra es hidroliza, es decir, esto se vuelve para atrás, se dice que la reacción se desplaza hacia la izquierda, y en equilibrio hay casi todo alanina y no se forma dialanina. Por tanto, la reacción de polimerización mal camino lleva, porque cuando tiene lugar enseguida se vuelve para atrás. Ese es un problema muy grave y, bueno, ahí está. Hace muchos años, muchos años, John Bernal, en Inglaterra,
sugirió que quizás las superficies podían jugar un papel importante en esto y resolver este problema diciendo, bueno, esto es verdad, pero esto es verdad cuando las moléculas están en solución acuosa, pero si hay una superficie, hay partículas, y se absorben sobre la superficie, a lo mejor sobre la superficie las cosas cambian, y a lo mejor puede cambiar no solo la cinética, sino también la termodinámica. También puede ser que cambie, de tal manera que puede ahora que la reacción deje de ser endergónica. Bien, eso es una idea que está flotando desde hace muchos años. Aquí está puesta otra vez, esta sería la dialanina y esta es el agua que se forma. Y esta es la idea aquella original de Bernal. ¿Qué superficies son candidatos a esto? Pues bueno, pues en minerales como morillonita, óxidos de hierro, sulfuros de hierro, óxidos, y todos son abundantes en la Tierra primitiva, porque claro, esto es un problema a la hora de pensar en el origen de la vida en la Tierra, porque si ya es difícil formar un aminoácido y luego resulta que el aminoácido no se puede polimerizar, pues no tenemos el camino hacia las proteínas, por lo tanto ahí hay algo que falla. Quizás la existencia de reacciones sobre la superficie podría solventar este problema. ¿Qué sabemos hoy día de eso? Bueno, pues sabemos, casi todos los experimentos de polimerización que se han hecho ahora, se han hecho en medio líquido, con técnica de reactor catalítico. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay un procedimiento muy tradicional que se ha usado mucho en los laboratorios, sobre todo de química, que consiste en tomar un reactor químico, puede ser una ampolla de vidrio si queréis, donde se meten en una reacción, por ejemplo, en esta reacción de aquí, se meten los productos iniciales, alanina y alanina, se echa el agua. Si se quiere poner una superficie, por ejemplo, superficies de óxido, entonces se coge un óxido, se muele y se echa ahí, y se revuelve, y ahí muchas partículas se pueden absorber encima las moléculas se pueden absorber encima de las partículas, y se deja, o se calienta, o se hace lo que sea, y al cabo del tiempo se abre aquello y se analiza lo que hay. Es decir, se sabe lo que ha metido, se le somete a una serie de procesos y al final se analiza lo que ha salido. Ese es el procedimiento tradicional, generalmente en medio líquido, generalmente en medio líquido. Técnicas de física de superficies es distinto, consiste, en lugar de hacerlos así, usar las técnicas típicas de física de superficies, que son ultra alto vacío en general, que es hacer la reacción sobre la superficie, pero en vacío. Si se quiere, para simular el agua se le puede añadir agua, pero se la hace controladamente, no se hace en un medio acuoso, sino se hace en un medio sólido. Y hay preguntas que son las que estamos haciendo ahora, si la superficie juega un papel, si la polimerización tiene lugar sobre la superficie, qué tipo de superficies hay, cómo se absorben las moléculas. Este es el tipo de preguntas que uno intenta contestar. Bueno, hay una colaboración que está empezando ahora, que he puesto a las personas de 4 sitios distintos, y esencialmente lo que se trata es de contestar un poco a estas preguntas. Bueno, vuelvo aquí un momento. Estas son las dos moléculas de alanina, las mismas de antes. Esta es la dialanina, y esto que se ha formado aquí es lo que se llama un enlace péptido, que es el signo claro de que se ha formado la dialanina y que ya empieza la polimerización. Bueno, se trata de ver en qué condiciones aparece esto. Esa es la pregunta realmente. Entonces, un pequeño truco del que nos estamos valiendo es el siguiente. Resulta que la dialanina lineal, es esta que he pintado así, se llama lineal porque está a lo largo de una línea, pero cabe una posibilidad que es como si cogiéramos eso y lo retorciésemos sobre sí mismo. Simplemente llevándonos esto aquí y esto aquí. Hacer como una cadena cerrada. Entonces, en ese proceso se pierde otra molécula de agua y se forma lo que se llama la dialanina cíclica, que es como si fuera esta recogida sobre sí misma en un anillo. ¿Y cuál es la gracia? Pues fíjense, la gracia es que ahora en vez de un enlace péptido, tengo dos, este y este. Y ya no tengo este otro enlace del nitrógeno que se llama amina. Por tanto, una gracia que tiene la dialanina cíclica es que ahí solo hay enlaces péptidos en nitrógeno. Si yo tomo una molécula y sé que es alanina cíclica y veo un pico de lo que quiera que sea, de infrarrojo o de lo que sea, seguro que es del enlace péptido ese.
Bueno, estos son resultados preliminares, que se los pongo así. Estos están hechos en el Laboratorio de Ciencias de Superficies de la Universidad Complutense, dentro del esquema ese que les he dicho antes de colaboración. Y lo único que les quiero hacer notar es que si esto es alanina, esto es dialanina, la cíclica es la verde. Pues fíjense que este pico enorme solo aparece en la dialanina y en la cíclica, pero no en la alanina, prácticamente. En cambio, fíjense que en esta zona de aquí es completamente plana aquí, en la cíclica, por tanto, esto presumiblemente son picos característicos de la alanina. Entonces, lo que se trata de ver es si podemos identificar un pico parecido a este, poniendo solo alanina, porque si lo que queremos ver es si la reacción es esta, pues lo que hay que hacer es si poniendo esto y esto sale un pico que corresponde a esto, probablemente quiere decir que se está polimerizando, y esa es un poco la idea. Entonces, el experimento es ver, cuando uno crece alanina, aquí está recubrimiento de alanina, aquí hay poco y esto va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, fíjense lo que pasa al principio, en la zona esta crítica, que era la que le decía antes, esta zona donde sale el pico este, que son 1700, poco menos. Fíjense que aquí, esta es la zona. Cuando hay poca alanina, no sale. Pero cuando empieza a haber más alanina, empieza a aparecer este pico. Y ese pico, presumiblemente, este negro no le dan caso porque ya es otra cosa, aquí ya se ha calentado. Fíjense solo hasta aquí, hasta el rojo. Fíjense que ha aparecido aquí este pico. Bueno, hay que repetirlo mucho y hay que comprobarlo mucho y tal, pero parece que pudiera estar siendo la señal de que se está formando dialanina sobre la superficie. Bueno, eso ya digo, se lo hago para que tenga un poco la idea de qué es el tipo de experimentos que se hacen. Ese es el enlace peptídico que había dicho. Hay otras técnicas, se usan, por ejemplo, hay una que es la fotoemisión de rayos X, que consiste en lanzar rayos X sobre la muestra y recoger los electrones que salen de la muestra. Se manda la luz, los rayos X, y se recogen electrones. Y esos electrones, en su energía, llevan ya también el sello del átomo que los emitió. Entonces, lo que ocurre es que si yo tengo un nitrógeno suelto, o sea, de forma atómica, está rodeado por electrones de esta manera. Si el nitrógeno está en forma de amoníaco, tiene 3 hidrógenos alrededor, y fíjense que como estos enlaces son compartidos, pues ya el nitrógeno está rodeado por mucha más carga negativa aquí que aquí. Es decir, que el nitrógeno en el amoníaco tiene más carga negativa alrededor que aquí. Por lo tanto, si tiene más carga negativa, la carga neta positiva es menor, y entonces la energía del pico de fotoemisión de rayos X es menor. Es decir, que midiendo con mucho cuidado la posición del pico de emisión de rayos X, de electrones emitidos por rayos X de fotoemisión, se puede saber si el entorno del nitrógeno es uno o es otro. Y eso está hecho, por ejemplo, aquí. Esto está hecho en dialanina sobre óxido de aluminio y esto es dialanina sobre cobre. Entonces, cuando se mide esto, fíjense que el pico ese está en 400 y aquí está en 401,8 o algo así. Esa diferencia nos dice que en la dialanina, la energía está mayor, luego quiere decir que en la dialanina sobre cobre, la transferencia de carga electrónica del nitrógeno hacia el cobre es mucho mayor en el caso del óxido que la del metal. Por lo tanto, en ese sentido, he puesto estos dos ejemplos para que vieran un poco, tener un poco la idea de cuál es el tipo de técnicas que se usan y qué es la información que se quiere sacar. Se quiere sacar como información si se está formando la dialanina en este caso, y segundo, tratar de entender un poquitín más cuáles son los procesos a escala atómica, es decir, cómo es la transferencia de carga que tiene lugar en la superficie. Eso se lo he puesto simplemente para que tengan un poco, como digo, la idea de cuál es el tipo de experimentos que se están haciendo en eso. Hay otras maneras de hacerlo, aquí hay también personas muy expertas, muy relacionadas con el origen de la vida y demás, y se pueden emplear muchas técnicas para eso y ellos lo han hecho muy bien. Y probablemente lo que se pretende un poco es, cuando se junten todas estas cosas, el tratar de entender un poquitín más cuáles son los procesos clave, de los cuales la polimerización, como digo, es uno de ellos en la marcha esa que les mencionaba anteriormente. En este proceso también hay
un grupo que está haciendo teoría de esto, es decir, está tratando de modelizar la interacción de la superficie con el aminoácido. Para eso se hacen cálculos que se llaman de DFT. DFT es un tipo de cálculo cuántico que se hace muy estándar, y él lo que hace es tomar la superficie de cobre, modelizarla, poner cuál es su estructura, y luego poner una molécula de aminoácido encima y calcular cuál es la energía del sistema. Luego va moviendo la partícula y va viendo cuáles son las energías. Y el camino de menor energía es el camino que toma el sistema. Y de eso se puede hacer una película. Y también, aunque por supuesto todo esto hay que hacerlo muchas veces, pero para que tenga un poco de idea, a ver si sale. No, pues a ver si. Esto es siempre más complicado. No. ¿No quiere? ¿Sí quiere? No quiere. No. Bueno. A ver. Pero es que no es esto. Esto es esto lo que tiene que ser, ¿no? Ahí. A ver, sí. Bien. Esto es la simulación. Esto es el cristal de cobre, aquí están los átomos de cobre, y esta es la molécula de dialanina, con el mismo convenio. Los azules son nitrógenos, estos son oxígenos, estos son carbono y estos son hidrógeno. Entonces lo que se trata es de dejarlo evolucionar en el tiempo y ver qué va pasando. Esto, por supuesto, está hecho, ya digo, con el cálculo ese de DFT. Lo voy a pasar yo despacito para que lo vayan viendo. Fíjense en la molécula de arriba, ¿eh? Esto es el tiempo, va pasando el tiempo. Ven, los enlaces se van modificando y ¡paf! Y se ha cortado un enlace, ¿lo han visto? Ese de ahí, Ese de ahí. ¡Pum! Había aparecido otro. ¿Qué es lo que va a pasar abajo? Ahí se forma uno, se enlaza. Fíjese lo que se ha quedado aquí abajo. Esta es la molécula de dialanina suelta. Pero fíjese lo que hay aquí. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Qué es eso? Eso es agua. Pero está rota el agua. Lo que hay es un hidroxilo y un protón, vamos, y un hidrógeno. Por tanto, al desorberse la alanina, dejaría detrás un hidroxilo y un hidrógeno. Y la molécula de la alanina saldría. Bueno, esto es un ejemplo del tipo de cosas, ya digo, que podemos ver con este tipo de cálculo. Como digo, esto todavía hay que pulirlo mucho y tal, pero no lo tomen como un resultado definitivo ni nada que se le parezca, simplemente quería darles un poco la impresión de por dónde van los tiros en estas cosas. Bueno, y finalmente quería decirle un par de ideas sobre la vida ahí fuera. Una cosa que es graciosa, vamos, me ha parecido graciosa siempre, es que hace 40 años, por decir algo, hasta hace poco yo decía hace 10 años, y ahora me doy cuenta que cuando decía hace 10 años ahora tengo que decir hace 40 años y así, pero bueno, eso son cosas que pasan. Cuando la NASA daba cuenta de un proyecto que querían lanzar algo a algún sitio y demás, siempre decían que iban a estudiar la atmósfera de no sé qué satélite y que lo que querían era estudiar el origen geológico para ver el sistema solar. Y ahora cada vez más no se avergüenza en absoluto de decir que van buscando vida. Algo ha pasado ahí que ha cambiado las cosas. Y bueno, eso conviene tenerlo presente. Claro, si yo tuviera que definir vida, aparte que no sabría hacerlo muy bien, aquí hay personas que seguramente lo harían con mucho más sentido común que yo, pero eso daba para una hora, discutir lo que es vida y lo que no es vida. Pero en fin, por entendernos así un poco, digamos que tiene que ser algo que tenga metabolismo. Metabolismo quiere decir que sea capaz de transformar elementos en su propia energía, tiene que ser capaz de crecer
y tiene que tener capacidad replicativa. Son los elementos más sencillos, aunque todo esto, por supuesto, como digo, puede discutirse mucho. ¿Dónde estamos buscando vida? Bueno, estamos buscando en el sistema solar, en estas misiones que les he dicho, desde el propio Marte hasta los satélites estos de Júpiter y este de Saturno, ¿no? Y en los exoplanetas. Los exoplanetas son, claro, una novedad, eso sí que es de los últimos 10 años o cosa por el estilo, y había la sospecha, por supuesto, de que había exoplanetas, pero no había ni muchísimo menos evidencia científica de su existencia. Eso ya no es así, y ahora ya sabemos muy bien, bueno, este es Europa, que estos exoplanetas, a pesar de que están muy lejos, porque recuerden que el más cercano está a 4,2 años luz, y un año luz es mucho, es 4 por 10 a la 13, es decir, 40 billones otra vez españoles de kilómetros, 40 billones de kilómetros otra vez es mucho. Recuerden que la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, y estos son 40 billones con B, luego es varios millones de veces más. De esos planetas, curiosamente, a pesar de lo lejos que están, sabemos bastante de ellos ahora mismo. Miren, esto es simplemente para decirles que, sin entrar en mucho detalle, ¿cómo se puede detectar un exoplaneta? Bueno, los planetas no tienen luz propia, por tanto no los puedes ver en el telescopio. Pero los planetas giran en torno a una estrella, entonces lo que pasa es que cuando pasan por delante de la estrella, la luz de la estrella baja un poquito porque la tapa, es un poco como un eclipse, como quien dice, o el paso de Venus delante del Sol, o algo así. Entonces resulta que si un astrónomo está viendo la señal de una estrella, de pronto ve que tiene una pequeña disminución, dice, a lo mejor es un exoplaneta, también puede ser muchas tonterías, pero ¿qué tendría que pasar si era un exoplaneta? Que tiene que ser periódico, porque al cabo del tiempo que tarde el planeta en dar la vuelta tendrá que haber ching, y luego tendrá que haber otro ching, y así. Bueno, eso es una manera. Pero la otra manera es usando esto que se llama el efecto Doppler. ¿Se acuerdan lo que es el efecto Doppler? Cuando yo emito un sonido, dependiendo de si quien emite el sonido se acerca hacia mí o se aleja, el sonido cambia de frecuencia. Mi libro de bachillerato decía, cuando un tren se acerca, el pitido es más agudo y cuando se aleja es más grave, ¿no? Se decía siempre. Bueno, pues con la luz pasa lo mismo. Resulta que dependiendo de si se aleja o se acerca, la luz se vuelve más roja o se vuelve más azul, que es lo mismo que pitido más grave o pitido más agudo. Entonces, resulta que como el planeta también, aquí está el planeta y aquí está la estrella, el planeta también influye sobre la estrella, tiene atracción gravitacional hacia la estrella también hace un pequeño movimiento. El planeta, los finos o los, para decirlo elegantemente, los dos cuerpos giran en torno a su centro de gravedad, como es sabido. Pero eso quiere decir que la estrella también se mueve. Entonces la estrella, como se mueve, hay ratos en que está, pongamos que nosotros estamos aquí abajo, hay ratos en que la estrella se está alejando y ratos en que la estrella se está acercando. Por tanto, cuando se está alejando, la luz de la estrella se mueve un poquito hacia el rojo y cuando no, hacia el violeta. Por tanto, si uno observa el color de la luz que emite la estrella, verá que pasa del violeta al rojo, del violeta al rojo, del violeta al rojo, precisamente con la periodicidad del movimiento del planeta. ¿Qué es esto? Esta identificación, que también la hizo Guillem Anglada-Escudé, este es un astrónomo catalán que trabaja en Londres, y estas son medidas que hizo hace un par de años o algo así, ¿sí? Que se publicaron hace un par de años, y fíjense que la medida lo que está haciendo es midiendo la velocidad radial, es decir, la velocidad de la estrella, así, mediante la velocidad mediante la variación de la frecuencia, es decir, que en realidad esto es variación de longitud de onda, que se traduce inmediatamente con esta fórmula en variación de velocidad. Y miren que es periódico, esto se va repitiendo, y el periodo es precisamente el periodo de revolución, que más o menos, ya ven aquí, estos son días, pues el periodo de revolución es como 10 días, una cosa así, unos 10 días. Por tanto, fíjense, es que es impresionante, una cosa que está a 40 billones de kilómetros, seamos capaces de saber con qué frecuencia o cuánto es el año
vamos a llamarla así, de ese planeta, que son 10 días en este caso, ¿no? Aproximadamente. Simplemente por la variación periódica, en este caso, del color de la luz. Pero es que todavía hay más. Es que resulta que en esos exoplanetas es posible también tener información de la composición de su atmósfera. Eso ya es muy, muy importante incluso para la vida. Estos datos de Wakeford y colaboradores son... esto es longitud de onda otra vez. Y esto es absorción. Entonces vean también que hay una serie de picos. Ahora los picos, fíjense que aquí antes lo que había aquí eran días, era tiempo, ahora no es tiempo, ahora es longitud de onda aquí. Y hay un pico, picos muy bien definidos, y cada pico está muy asociado a la longitud de onda de una molécula que conocemos muy bien en la Tierra, por ejemplo, el CO2 o el agua o lo que quiera que sea. De modo que si aparece un pico aquí, como se ve aquí y aquí y aquí, quiere decir que hay agua. Y aquí pues cae CO2. Pero que es tremendo porque podemos saber que hay agua allí. Podemos saber que hay agua, aunque esté a 40 billones de kilómetros. Y sabemos que hay agua. Hombre, que haya agua es buena cosa para lo que queremos, ¿no? Pero claro, no es tampoco un síntoma inequívoco de vida. Mejor sería ver oxígeno libre. Si viéramos oxígeno libre, eso sí sería seguramente un índice muy claro de que habría vida, porque el oxígeno, según hay bastante consenso, no se produce geológicamente en la superficie del planeta, se produce por la actuación de organismos vivos. Es decir, por ejemplo, el oxígeno que tenemos en la superficie de la Tierra, como sabéis muy bien, pues se produce en las superficies de los vegetales. Y bueno, no parece que haya yacimientos de oxígeno en el interior de la Tierra, ni parece que los haya en ningún otro sitio. Por lo tanto, si aquí se viera oxígeno, que en este no se ha visto, por lo menos todavía, eso sería un buen índice de que podría haber vida, formas sencillas, digamos. Bien, esto es el camino, entonces, como digo, para tratar de obtener esta información, que sin duda es uno de los retos importantes que tenemos ahora mismo entre manos. Claro, si esto fuera así, uno podría preguntarse, hay preguntas la más interesante, ¿el camino recorrido en este caso es el mismo camino que hemos recorrido en la Tierra? Habría que empezar también como empezamos aquí y seguir el tortuoso camino que nos ha llevado a estar sentados en esta sala. Quizás sí, quizás no, pero sería bien interesante. También cabe la posibilidad, por supuesto, de que incluso los procesos a nivel más celular o infracelular, por ejemplo, la formación, por ejemplo, de aminoácidos y demás, pues puede perfectamente que fueran de otro tipo. De hecho, hay sugerencias de que en vez del RNA, bueno, aquí dicen, no sé nunca, si hay que decir RNA o ANR, bueno, lo que sea, RNA y DNA, o sea, de los ácidos ribonucleicos, o unos que ahora se pueden construir, se pueden sintetizar, que son un poco distintos, tienen cadenas un poco distintas y pudieran perfectamente ocurrir, el PNA, por ejemplo. Bien, déjenme modo de resumen. Bueno, el primero esto es lo que me gustaría un poco, por lo menos que se quedaran con esto en la cabeza, ¿no? Que en los sistemas físicos existe la complejidad y que esa complejidad es como digo, muy importante. Y que esa emergencia, debido a la complejidad, da lugar a nuevas leyes en los distintos niveles. Por ejemplo, la superconductividad, el magnetismo, o las oscilaciones en las reacciones químicas. Todo ese tipo de cosas son propiedades emergentes. Nunca se puede entender a nivel de un átomo, ni de dos, ni de tres. Hace falta que haya muchos. Y tiene que ser una propiedad, entonces, emergente. Luego, que el reduccionismo se debe interpretar, como he dicho antes, como la existencia de unas pocas leyes físicas básicas que subyacen en todo. En todo. Desde el cerebro hasta el comportamiento de los planetas, pasando por los átomos y por lo que quieran. Son las mismas leyes físicas, las mismas leyes físicas. Lo que pasa es que la complejidad les lleva a que aparezcan unas nuevas leyes, o pseudoleyes, si les quieren llamar así,
debidas precisamente a la emergencia. Bueno, que las estructuras de los seres vivos proceden por evolución, parece que no hay ninguna duda sobre ello, ¿no? Efectivamente, que aunque no haya ninguna duda sobre el proceso general de evolución, sí que está claro que hay muchos pasos intermedios en ese camino que son todavía poco conocidos, pero que probablemente es una cuestión de tiempo el llegarles a conocer bien. Luego, la penúltima de aquí es que efectivamente las superficies, las modestas superficies, parece que juegan un papel muy importante, por lo menos para estabilizar ciertas reacciones que si no serían estables. Y les he puesto el ejemplo ese de la polimerización de los aminoácidos. Y luego, finalmente, que empieza a haber evidencia de que existen planetas en condiciones externas muy comparables a las de la Tierra en momentos muy distintos de su evolución. Por lo tanto, en cierta manera, uno tiene, si esto progresa, como espero, en este sentido, uno puede tener ahí una especie de escala de tiempos. Es decir, que en cierta manera muchos de esos planetas se encontrarían en estadios muy anteriores a los que la Tierra está ahora y otros en otros posteriores. Entonces, de alguna manera, uno tendría una manera de estudiar el pasado de la Tierra y el futuro de la Tierra, sin tener que especular meramente sobre ideas. Y esto es lo que quería decirle. Muchísimas gracias.